Insisto que también hay grupos que entienden que el ministerio tiene demasiado personal docente y están equivocados. E insisto, en las últimas estimaciones que hicimos en el Observatorio Educativo, usted aplica el aumento, usted hace la evaluación de desempeño y usted inserta 15,000 docentes nuevos al sistema educativo y el total del gasto en remuneraciones sería un 64% del presupuesto. Esto es 9% menos, perdón, 7% menos que el promedio de la región. ¿Qué gana el Ministerio de Educación con mentir al país? Mira, más que mentirle es un tema de perspectiva, de visión. Y lamentablemente no tenemos autoridades en estos momentos en el Ministerio de Educación con la capacidad, las competencias necesarias para encaminar al país por el camino de la mejora educativa. La cantidad de políticas socioeducativas que no existe en este país es enorme. Gran parte del fracaso de la educación dominicana tiene que ver con que no tenemos autoridades realmente especialistas, competentes, con experiencia en educación pública, en educación escolar. Si usted revisa quiénes hoy en día dirigen el Ministerio de Educación, la mayor parte de los viceministros claves vienen del mundo universitario, no del mundo escolar. Yo siempre he dicho que aquí hay una gran dicotomía entre la andragogía y la pedagogía. Tampoco vienen de haber dirigido una escuela pública, de conocer la escuela pública, no cuentan con investigación científica actualizada y mucho menos realizada por ellos. Han llegado a la función del Ministerio de Educación a aprender. Y de ahí viene la parte de la improvisación. Nosotros tenemos en la Comisión de Evaluación de Desempeño más de 1 año y medio. Y ahí se ha perdido un tiempo precioso, simplemente por impericia, porque hemos pasado meses y meses y meses llevando a cabo actividades para que gente que no participó en la anterior y no conoce bien el tema pueda ponerse al día. Y eso es un muy mal servicio público. Desde el punto de vista de la Ley de Función Pública 4108 se supone que todo el que ocupa una función pública y de gestión debe tener la experiencia y las competencias. Y gran parte de la ineficiencia del Ministerio de Educación y de la educación pública es un tema de gestión. Desgraciadamente no tenemos un equipo ministerial con la pericia necesaria para resolver los problemas que hoy en día afectan la educación pública. Con relación al tema de la inversión, que ellos han dicho que gastan 120,000 millones, pero eso es apenas el 51%. Al parecer, estos funcionarios desconocen que en promedio en la región se gasta el 71% en remuneraciones a los docentes. El gran problema acá es también de intereses. En este país hay intereses que procuran que el presupuesto de educación sea lo más cuantioso posible para las cosas que ellos quieren hacer. Y los docentes no son su prioridad. También hay un tema de política educativa, que no se tiene la visión, en violación al artículo 59 de la Ley General de Educación, que te habla de los factores ligados a la calidad educativa, de que la calidad de la remuneración y el estilo de vida, las condiciones de vida del docente, tiene un impacto en la calidad educativa. Profesor, es cierto y eso es evidente que el docente no es prioridad para el Ministerio de Educación, pero aquí en 2 minutos, usted enseñándome el colegio me demostró que tampoco los estudiantes son prioridad para la educación, porque el problema de la calidad no son recursos. Mira, el tema de la calidad es multifactorial. La calidad educativa, según se define en los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, realmente este artículo fue ampliado ahora en la propuesta de la nueva ley. Ya no son 13, sino 17 factores. Pero vamos a tomar los 13 factores que están vigentes. La calidad educativa es multifactorial. Los medios y recursos para el aprendizaje, la infraestructura escolar, los sistemas de supervisión y control de la calidad. Lo más importante, las políticas socioeducativas son vitales para la calidad de la educación, la alimentación escolar. Entonces, hay un tema con las políticas socioeducativas y yo siempre he dicho aquí en mi país que aquí hay una dicotomía, una disonancia enorme entre el diseño curricular y la práctica del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque se supone que el constructivismo social es el fundamento del diseño curricular dominicano. Según se define acá, inclusive en la nueva actualización curricular, se define que tenemos un currículo socioformativo, sociohistórico, sociocultural. ¿Qué te dice esto? Que si en la sociedad, en la comunidad, en la casa,
no hay las condiciones necesarias para el desarrollo humano, en la escuela no habrá mucho efecto. O sea, no hay sistemas efectivos de conexión escuela-hogar que haya implementado el Ministerio de Educación como política educativa. Se quejan de las bajas calificaciones en matemáticas, en lengua española, en ciencias. Pero si vamos al lenguaje, que es un área de mi especialidad, señores, aquí no hay programas sociales en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los clubes, en las asociaciones comunitarias para mejorar la expresión oral y escrita. Por el contrario, los medios de comunicación de este país, en general, no todos, utilizan un lenguaje inflamatorio, a veces agresivo, hasta a veces soez. Yo les invito a que vean la televisión dominicana, las redes, el tono de voz en que se habla, las palabras que se usan. Eso aquí debería también tomarse en cuenta para empezar una campaña para mejorar el lenguaje. El lenguaje no se mejora en la escuela. En la escuela usted traza la pauta, o las pautas, perdón, para que los niños entiendan lo que se llama el aprendizaje consciente del lenguaje, de forma analítica. Pero hay una parte del lenguaje que es empírica, que es la vida diaria del joven. Si el niño sale de la escuela y el lenguaje que escucha en la calle, en la casa, en los medios de comunicación, no es el lenguaje adecuado, el niño va a aprender quizás de manera formulaica que es un lenguaje correcto, pero para vivir día a día no lo va a usar. Entonces, los distractores, el ruido, hasta el tipo de música que se promueve en este país, tiene un efecto en la concentración, en el enfoque, que son vitales para el aprendizaje de las matemáticas y del mismo lenguaje, al igual que de las ciencias. Eso es la educación. La educación no es la escuela. La educación es el punto central de instrucción, de orientación. Pero más allá de la escuela tienen que haber políticas sociales, socioeducativas. Tienen que haber programas adecuados. En general, aquí tenemos una ausencia severa de las políticas necesarias para mejorar la calidad de la educación. La escuela no es el único lugar. De hecho, la escuela te puede dar quizás las pautas, que es su rol. Pero el docente no es el que transmite conocimiento. Mira, quienes opinan mucho sobre educación en los medios utilizan lo que llamamos la escuela conductista y cognitivista de la educación, que es una escuela que ya fue desfasada en el diseño curricular dominicano en 1995. Aquí presumen que es la instrucción del maestro lo que enseña, que el niño aprende por lo que hace el maestro. Y la ciencia, la educación, el constructivismo social te dice lo contrario, que el niño aprende haciendo. El maestro traza pautas, el maestro orienta, pero para que lo que el maestro instruye y construye y planifica se lleve a cabo, tiene que haber un contexto conducente a esto. Por eso nosotros decimos que no hay un ambiente conducente al aprendizaje, ni en la escuela pública, ni en la sociedad. A veces quieren culpar a la familia, a los padres. No, los padres, las familias, son igualmente víctimas de la ausencia de las políticas socioeducativas en las que ellos viven día a día. No hay aquí, en las comunidades, programas sociales adecuados para dar seguimiento a los niños en la casa. En la ADP hemos propuesto que al sistema educativo se integren trabajadores sociales para que puedan establecer una conexión escuela-hogar, para que puedan también fiscalizar por qué algunos niños llegan deprimidos, enfermos a la escuela, que se dan muchos fenómenos en los barrios de abuso sexual, de abuso verbal, de abuso psicológico. Y no se dan cuenta y a veces no entienden por qué los niños no comprenden, no entienden por qué son violentos. La violencia no se da en la escuela. La violencia se refleja en la escuela. Esa violencia, esa desatención, ese desinterés viene de la sociedad. Y lamentablemente tenemos un Ministerio de Educación que ignora la complejidad del fenómeno educativo. Edgar Morin, uno de los grandes filósofos educativos, te hablaba de la teoría de la complejidad en la educación. La educación es un fenómeno complejo, ecosistémico e integral. Quien no puede visualizar la gestión del sistema educativo de esa forma está perdido. Y es lo que ha pasado con la actual gestión del Ministerio de Educación. ¿Por qué, maestro, en el nivel inicial el sector privado puede tener 2 maestras y el sector público no la puede tener? Voluntad, simple voluntad, visión. El Ministerio de Educación tiene suficiente presupuesto para lograr tener una maestra más un asistente en el nivel primario. Y yo insisto, al no hacerlo, pone en riesgo la vida de los niños, la vida de los docentes también.
Y es imposible. El nivel inicial se basa en una metodología que se conoce como la metodología juego-trabajo. Se trabaja por momentos. Y recuerden que en el nivel inicial los niños todavía están desarrollando lo que se conocen como las destrezas psicomotoras. Entonces, un niño en el nivel inicial trabaja una gran parte del tiempo en el suelo. Un niño en el nivel inicial necesita ayuda a veces para ir al baño. Cuando tú tienes una sola maestra que tiene que dejar a los demás niños para ir con otro al baño en el aula, ya tú estás poniendo en riesgo la vida de los niños. Cuando una maestra tiene que pasarse toda una mañana con más de 20 niños, que en el sector público a veces son más de 30 en el nivel inicial, eso es inhumano, eso es un abuso. Y además, es una violación al mismo diseño curricular dominicano. Y eso es lo que el diseño curricular dominicano sostiene que debe tener una maestra y un asistente. ¿Por qué no lo hacen? Por falta de voluntad. Yo no puedo pensar ni siquiera que por incompetencia, porque eso está en el diseño curricular. Solamente hay que aplicarlo. Exacto. Entonces es un tema de voluntad, de visión. Insisto que también hay grupos que entienden que el ministerio tiene demasiado personal docente y están equivocados. E insisto, en las últimas estimaciones que hicimos en el Observatorio Educativo, usted aplica el aumento, usted hace la evaluación de desempeño y usted inserta 15,000 docentes nuevos al sistema educativo y el total del gasto en remuneraciones sería un 64% del presupuesto. Esto es 9% menos, 7% menos que el promedio de la región.